Nadie sabe exactamente cuándo apareció la grabación por primera vez. No hubo un anuncio, ni un canal que la publicara, ni una persona que reclamara haberla creado. Simplemente empezó a circular. Al principio fue compartida en foros pequeños, en rincones olvidados de internet donde la gente intercambiaba archivos extraños. Vídeos sin origen y audio se parecían errores de algún sistema. Allí, entre cientos de archivos irrelevantes, surgió un nombre que llamó la atención de unos pocos curiosos. No escuchar completo Bob. Quienes lo descargaban pensaban que se trataba de una broma. Tal vez un audio perturbador hecho para asustar, como tantos otros. Nada fuera de lo común. Nada que justificara el extraño aviso en el nombre del archivo. Pero lo inquietante no era el contenido, sino lo que ocurría después de escucharlo. La grabación duraba exactamente 7 minutos y 16 segundos. Ni uno más, ni uno menos. Y no importaba cuántas veces se copiara, moviera o editara, su duración nunca cambiaba. Los primeros 30 segundos eran silencio absoluto. Un silencio tan limpio que parecía artificial. Luego, comenzaba un ruido apenas perceptible. No era estática, no era interferencia. Era algo más, irregular. Sonaba como una respiración. No una respiración humana normal. Era demasiado lenta, demasiado profunda, como si proviniera de algo que estuviera muy lejos o muy cerca. Muchos pensaron que se trataba simplemente de un efecto de sonido, pero al aumentar el volumen, algunos usuarios aseguraban escuchar otra cosa mezclada con esa respiración. Un murmullo, no palabras claras, no frases entendibles, solo una voz baja, áspera, arrastrándose entre el sonido, como si intentara hablar desde el fondo de un pozo. Lo más extraño era que cada persona afirmaba escuchar algo diferente. Algunos decían que oían su propio nombre. Otros aseguraban que la voz describía detalles íntimos de sus vidas. Otros simplemente dejaban de comentar después de escucharlo. Al principio nadie le dio importancia. Internet está lleno de historias exageradas, de personas que inventan experiencias para llamar la atención. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. Un usuario anónimo publicó un mensaje corto en uno de los foros donde circulaba el archivo. No dio explicaciones. No dejó contexto. Solo escribió una frase antes de desaparecer para siempre de la plataforma. Si llegan al minuto 7, no miren detrás de ustedes. Ese comentario provocó curiosidad. Miles de personas descargaron la grabación solo para comprobar si había algo especial al final. Durante días, no pasó nada visible, hasta que comenzaron a aparecer nuevos mensajes. Mensajes escritos a medias. Publicaciones que se detenían abruptamente. Cuentas que dejaban una última frase y jamás volvían a conectarse. Todos esos mensajes tenían algo en común. Mencionaban exactamente lo mismo. Decían que, al llegar a los últimos segundos del audio, la respiración desaparecía. El murmullo se volvía completamente claro por primera vez. Y la voz susurraba una sola frase. Una frase que nadie quiso repetir completa. Porque quienes lo intentaron aseguraban haber escuchado esa misma voz justo detrás de ellos. En la vida real, no en los audífonos, no en el audio, sino en la habitación. Desde ese momento, el archivo dejó de ser una simple curiosidad. Se convirtió en algo que la gente empezaba a temer, porque no importaba cuánto intentaran borrarlo. El archivo siempre volvía a aparecer, en carpetas vacías, en dispositivos recién formateados, incluso en computadores que jamás se habían conectado a internet, y siempre con el mismo nombre, siempre con la misma duración. Siempre esperando a que alguien presionara reproducir. Con el paso de las semanas, la grabación dejó de ser un simple archivo extraño en internet y comenzó a convertirse en algo mucho más inquietante. Lo que más perturbaba a quienes investigaban el fenómeno no era el contenido del audio, sino su comportamiento. No seguía ninguna lógica digital, no respetaba reglas técnicas, no se comportaba como un archivo normal, especialmente cuando alguien intentaba eliminarlo. Muchos usuarios afirmaban haberlo borrado permanentemente de sus dispositivos, vaciar la papelera, sobreescribir la memoria, incluso destruir físicamente los discos donde estaba almacenado. Pero tarde o temprano volvía a aparecer, siempre en el mismo formato, siempre con el mismo nombre, siempre con esa advertencia que nadie recordaba haber escrito. No escuchar completo Bob. Al principio se pensó que podía tratarse de un virus informático. Algún tipo de malware sofisticado capaz de replicarse y esconderse en sistemas. Expertos en seguridad digital analizaron el archivo, lo examinaron línea por línea, revisaron su estructura interna,
Pero encontraron algo imposible. El archivo no tenía origen identificable. No había metadatos. No había información de creación. No había huella de software. Era como si nunca hubiera sido grabado, ni generado por ningún dispositivo conocido. Y lo más desconcertante, su código no correspondía a ningún formato de audio existente. Sin embargo, todos los reproductores podían abrirlo. Era, técnicamente, un archivo que no debería poder existir. Pero existía. Mientras los especialistas intentaban comprenderlo, comenzaron a surgir reportes mucho más perturbadores entre las personas que lo habían escuchado completo. Al principio eran detalles pequeños. Algunos decían sentir una incomodidad constante después de oírlo. Una sensación difícil de describir, como si alguien los observara cuando estaban solos. Otros afirmaban que el ambiente a su alrededor se volvía extraño. Luces que parpadeaban, electrodomésticos que se encendían solos, sombras que parecían moverse en los rincones. Pero lo más inquietante eran los sonidos, porque muchos aseguraban comenzar a escuchar la misma respiración del audio fuera de la grabación, no desde los parlantes, no desde el teléfono, sino en el espacio real, detrás de ellos, en habitaciones vacías, en pasillos oscuros durante la noche. Al principio era leve, casi imperceptible, pero con el paso de los días se volvía más clara, más cercana, más pesada. Algunos intentaron ignorarla, otros pensaron que se trataba de sugestión, hasta que comenzaron a notar algo aterrador. La respiración reaccionaba a su presencia. Si se quedaban quietos, también se detenía. Si caminaban, el sonido parecía seguirlos. Si giraban bruscamente, se escuchaba un silencio abrupto, como si algo hubiera dejado de moverse justo a tiempo. Fue entonces cuando apareció un nuevo patrón entre quienes habían escuchado el audio hasta el final. Todos coincidían en una experiencia específica. Una noche cualquiera, días después de haber oído la grabación, despertaban repentinamente sin saber por qué. La habitación estaba completamente en silencio, pero había una sensación inconfundible, la certeza absoluta de que no estaban solos. Y en ese momento, justo antes de atreverse a moverse, escuchaban la respiración, muy cerca, tan cerca, que podían sentir el aire frío rozando la parte posterior de su cuello. Muchos cometían el mismo error, el impulso natural, el reflejo inevitable. Giraban lentamente la cabeza para mirar detrás de ellos. Y después de eso, nadie volvió a saber de esas personas. Sus cuentas en internet quedaban inactivas. Sus teléfonos dejaban de responder. Sus redes sociales se congelaban en una última conexión, sin despedida, sin explicación. Solo una ausencia total, como si hubieran desaparecido de la realidad. Con el tiempo, el archivo dejó de circular abiertamente. Los foros comenzaron a eliminar cualquier mención a él. Las publicaciones eran borradas casi de inmediato. Los enlaces desaparecían sin dejar rastro. Pero aún así, seguía encontrando nuevas víctimas, porque la grabación ya no necesitaba ser descargada. Empezó a aparecer por sí sola, en carpetas recién creadas, en memorias USB vacías, en teléfonos nuevos que jamás habían almacenado archivos externos. Siempre esperando, siempre silenciosa, siempre intacta, como si estuviera buscando a alguien específico, a alguien que aún no la hubiera escuchado completa, a alguien que todavía pudiera presionar reproducir. A medida que la historia de la grabación se expandía en silencio por distintos rincones de internet, surgió un grupo reducido de personas que decidió hacer algo que la mayoría evitaba: investigarla a fondo. No eran curiosos comunes. Eran analistas de audio, expertos en señales digitales y personas acostumbradas a estudiar fenómenos inexplicables en archivos multimedia. Su objetivo era simple: descubrir qué había realmente dentro de la grabación. No lo que parecía escucharse, sino lo que estaba oculto en sus capas más profundas. Durante semanas, utilizaron software especializado para aislar frecuencias, separar canales invisibles y reconstruir información que el oído humano no podía percibir. Fue entonces cuando encontraron el primer detalle verdaderamente perturbador. La respiración que dominaba casi todo el audio no provenía de un solo punto. Al analizar su espectro, descubrieron algo imposible. El sonido tenía múltiples direcciones al mismo tiempo, no como un eco, no como una mezcla, sino como si estuviera siendo emitido desde varios lugares, simultáneamente. Era un patrón acústico que no podía producirse en el mundo físico. Pero eso no fue lo peor. Al profundizar en los últimos segundos del archivo, justo antes de que terminara, detectaron una señal escondida, extremadamente débil.
tan débil que solo aparecía cuando se amplificaba miles de veces. Y lo que encontraron dentro de esa señal hizo que el grupo entero abandonara la investigación, porque no era un ruido, no era interferencia, era una voz perfectamente clara, pero no estaba hablando en ningún idioma conocido. Era un conjunto de sonidos que no seguían estructuras lingüísticas humanas. No tenían ritmo natural, no tenían pausas normales. Sin embargo, todos los investigadores coincidieron en algo inquietante. La voz sonaba consciente, no como una grabación, no como algo repetido, sino como si estuviera intentando comunicarse activamente con quien la escuchara. Cuando uno de ellos intentó reproducir solo esa frecuencia aislada, ocurrió algo que jamás pudieron explicar. El audio no salió por los parlantes. A pesar de que el software indicaba que estaba reproduciéndose correctamente, no se escuchaba nada en el sistema de sonido. Pero el investigador aseguró haber oído la voz de todos modos. No desde los audífonos, no desde el computador, sino directamente detrás de él. Abandonó el laboratorio esa misma noche. Nunca regresó. Después de ese incidente, el resto del grupo decidió destruir todas las copias que tenían del archivo. Formatearon discos, eliminaron respaldos, borraron registros, creyeron haber terminado con todo, hasta que uno de ellos abrió su correo electrónico días después y encontró un mensaje sin remitente, sin asunto, sin texto, solo un archivo adjunto. El nombre era el mismo, no escuchar completo Bob. Fue entonces cuando comprendieron algo aterrador. La grabación no se estaba replicando como un virus, no se estaba propagando por sistemas, no se estaba copiando digitalmente. Parecía estar moviéndose por sí sola, apareciendo exactamente donde alguien había intentado eliminarla, como si supiera quién había interactuado con ella, como si recordara, y poco tiempo después, surgió el descubrimiento más inquietante de todos. Un investigador logró reconstruir una capa extremadamente oculta del archivo, una que no contenía sonido, sino información estructurada. Al convertir esos datos en imagen, apareció una forma difusa, una silueta oscura, alta, desproporcionada, con algo que parecía ser un rostro, pero sin rasgos humanos claros. Y lo más perturbador, la silueta no estaba estática. En cada fotograma reconstruido, se encontraba ligeramente más cerca, como si avanzara, como si estuviera acercándose a quien analizaba el archivo. Después de ese hallazgo, el último miembro del grupo publicó un informe incompleto antes de desaparecer. En él escribió una advertencia breve. La grabación no es peligrosa por lo que contiene, sino por lo que hace. Porque, según sus conclusiones, el audio no estaba diseñado para ser escuchado. Estaba diseñado para algo mucho peor, para permitir que algo encontrara a quien lo reprodujera completo. Después de la desaparición del último investigador, la grabación dejó de ser considerada un simple fenómeno extraño. Quienes habían seguido el caso durante años comenzaron a entender que no estaban frente a un archivo maldito en el sentido tradicional, sino ante algo mucho más complejo, algo que no pertenecía al mundo digital, porque, con el tiempo, se hizo evidente un patrón que nadie había notado al principio. Las personas no desaparecían inmediatamente después de escuchar la grabación completa. Siempre ocurría lo mismo. Primero pasaban días, a veces semanas. Durante ese tiempo, las víctimas seguían con su vida normal. Trabajaban, hablaban con amigos, publicaban en redes sociales. Pero poco a poco comenzaban a cambiar. Algunos dejaban de dormir correctamente. Otros decían sentir frío constante, incluso en ambientes cálidos. Muchos aseguraban percibir sombras en lugares donde no debía haberlas. Y casi todos describían el mismo fenómeno. Sentían que alguien caminaba detrás de ellos, aunque nunca había nadie. Al principio lo ignoraban, hasta que una noche, inevitablemente, ocurría el mismo momento. Siempre igual. Despertaban repentinamente, sin razón aparente. La habitación estaba completamente oscura. El aire parecía más pesado de lo normal. Y entonces lo escuchaban. La respiración, exactamente igual a la del audio. Lenta, profunda, antinatural, pero esta vez no provenía de una dirección indefinida. Venía de un punto específico, justo detrás de ellos, tan cerca que podían sentir el movimiento del aire en la piel. En ese instante, el cuerpo reaccionaba por instinto. El corazón se aceleraba. La mente entraba en pánico. Y una parte de ellos sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Sabían que la advertencia era real. Sabían lo que no debían hacer.
Pero el miedo siempre ganaba, porque el ser humano no puede soportar la sensación de tener algo detrás sin verlo. Es un impulso primitivo, inevitable, y casi todos terminaban cometiendo el mismo error. Giraban la cabeza, solo un poco al principio, lo suficiente para intentar ver que estaba ahí, y en ese momento, la respiración se detenía. Por completo, el silencio que seguía era peor que cualquier sonido, porque en ese instante, todos comprendían algo aterrador. Lo que estaba detrás de ellos ya no estaba respirando, estaba observándolos. Nadie que giró la cabeza volvió a ser visto, ni una sola excepción. Pero lo más inquietante no eran las desapariciones, sino lo que ocurría antes de que sucedieran. Algunas personas lograron dejar mensajes momentos antes de desaparecer. No eran largos, no eran coherentes, solo frases breves, escritas con urgencia. Todos esos mensajes coincidían en un detalle. Decían que, al girar la cabeza, no veían una figura completa, no veían un cuerpo, no veían un rostro, solo veían oscuridad. Una oscuridad tan profunda que parecía absorber la luz a su alrededor, como si no fuera una sombra, sino un vacío, un espacio donde algo no debería existir. Y justo antes de desaparecer, todos alcanzaban a comprender la misma cosa. La grabación no contenía una entidad, no invocaba a algo, no abría un portal. La grabación era una señal, una especie de marca, una forma de permitir que aquello supiera dónde encontrarlos. Porque al escucharla completa, algo comenzaba a seguirlos. Algo que solo se acercaba cuando nadie lo veía. Algo que avanzaba lentamente, respirando, esperando el momento en que la persona cometiera el único error que no debía cometer: mirar hacia atrás. Con el tiempo, quienes estudiaron el fenómeno comenzaron a notar algo aún más perturbador que las desapariciones. Había personas que lograban resistir. Personas que, pese a escuchar la respiración detrás de ellas noche tras noche, nunca se atrevían a girar la cabeza. Se obligaban a permanecer inmóviles, a mantener los ojos cerrados, a ignorar el impulso desesperado de mirar. Y durante días, nada ocurría. La respiración seguía presente, a veces más cerca, a veces más intensa, pero no avanzaba más allá de ese punto. Era como si aquello estuviera limitado por una única regla, una regla absoluta. No podía ser visto directamente. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas personas empezaban a experimentar algo aún más inquietante. La presencia dejaba de manifestarse solo durante la noche. Comenzaban a percibirla en momentos inesperados, mientras caminaban por la calle, mientras trabajaban, incluso en lugares llenos de gente. No escuchaban la respiración claramente, pero sentían algo distinto, una presión constante en la espalda, una sensación física real, como si alguien estuviera parado justo detrás de ellos, sin moverse, siempre a la misma distancia, nunca más cerca, nunca más lejos. Y entonces comprendían algo aterrador. La entidad no se detenía, solo estaba esperando el único instante en el que la persona, por accidente, por cansancio o por instinto, terminara mirando. Porque bastaba un segundo, un reflejo involuntario, un giro rápido al escuchar un ruido, un vistazo a notar una sombra en un espejo. Y cuando eso ocurría, todo terminaba. Los investigadores que aún seguían documentando casos descubrieron un detalle final que confirmó lo que realmente era la grabación. Revisaron los registros de personas desaparecidas durante décadas, mucho antes de que existiera Internet, mucho antes de los archivos digitales, y encontraron reportes antiguos, sorprendentemente similares. Relatos de personas que afirmaban sentir una presencia constante detrás de ellas. Testimonios de gente que escuchaba una respiración en habitaciones vacías. Historias de individuos que advertían a otros: no mires detrás de ti cuando la escuches. En esos tiempos no existía ninguna grabación, pero sí existía algo distinto, un patrón común. Antes de desaparecer, muchas de esas personas afirmaban haber escuchado un sonido extraño, proveniente de lugares donde no debería haber nada. Viejos teléfonos desconectados, radios sin señal, cintas de grabación vacías. Era siempre el mismo sonido. Una respiración lenta, profunda, imposible. Fue entonces cuando surgió la conclusión más aterradora de todas. La grabación no había creado a la entidad. La entidad había creado la grabación. El archivo no era el origen. Era simplemente la forma más reciente que aquello había encontrado para propagarse. Una herramienta moderna para continuar haciendo lo mismo que llevaba haciendo
desde mucho antes de que existiera la tecnología. Seguir a las personas, acercarse lentamente, esperar pacientemente, hasta que, inevitablemente, ellas mismas decidieran mirar. Y lo más perturbador de todo, es que la grabación aún sigue apareciendo, en dispositivos nuevos, en sistemas que jamás han tenido conexión, en carpetas vacías creadas hace apenas unos segundos, siempre intacta, siempre silenciosa, esperando a que alguien cometa el mismo error que miles ya cometieron. Porque, incluso ahora, mientras esta historia termina, hay personas que han encontrado el archivo en sus propios dispositivos, personas que aún no lo han reproducido, personas que creen que solo se trata de una leyenda. Pero quienes conocen el caso saben algo con absoluta certeza. Una vez que la grabación aparece, significa que ya es demasiado tarde, porque aquello que la envía no está tratando de que escuches, está tratando de que, tarde o temprano, mires detrás de ti. A pesar de todo lo que se había documentado, existía una pregunta que nadie había logrado responder con certeza. ¿Qué ocurría exactamente en el momento en que alguien miraba detrás de sí? No había registros completos, no había testigos, no existían grabaciones confiables, solo fragmentos incompletos. Pero con el paso de los años, algunos investigadores comenzaron a reunir un patrón basado en los últimos segundos previos a cada desaparición. Un patrón que revelaba algo aún más perturbador de lo que cualquiera había imaginado. Las personas que estaban a punto de desaparecer no reaccionaban como alguien que ve una amenaza física. No gritaban, no intentaban huir, no mostraban signos de lucha. Sus últimos movimientos siempre eran extrañamente lentos, como si el miedo no fuera lo que dominaba ese momento, sino otra cosa, algo mucho peor, una especie de parálisis absoluta. En varios casos donde había cámaras de seguridad cercanas, se logró observar el mismo comportamiento repetirse una y otra vez. Primero, la persona se detenía por completo. Su cuerpo quedaba rígido, sus hombros se tensaban. Era evidente que estaba escuchando algo. Luego, muy lentamente, comenzaba a girar la cabeza, no con un movimiento brusco, no con desesperación, sino con una lentitud antinatural, como si su propio cuerpo no le perteneciera del todo en ese instante, como si algo estuviera guiando ese movimiento. Y en el momento exacto en que su mirada quedaba completamente orientada hacia atrás, ocurría algo imposible. Las cámaras registraban una interferencia súbita, no una falla técnica común. La imagen no se cortaba de inmediato. Primero se oscurecía progresivamente alrededor de la persona, como si la luz misma estuviera siendo absorbida desde un punto específico detrás de ella. En cuestión de segundos, la figura humana quedaba rodeada por una oscuridad total, incluso en espacios completamente iluminados. Y después desaparecía, sin rastro, sin transición, sin movimiento visible. Simplemente dejaba de estar allí. Los investigadores que analizaron estas grabaciones coincidieron en algo que los dejó profundamente inquietos. La oscuridad no parecía una sombra proyectada. No se comportaba como ausencia de luz. Se comportaba como una presencia física, como si fuera algo sólido, algo que ocupaba espacio real, y que, por un instante, reemplazaba completamente el lugar donde la persona había estado. Pero lo más perturbador no era eso. Lo verdaderamente inquietante era lo que ocurría justo antes de que la imagen desapareciera por completo. En los fotogramas finales, al ampliarlos cientos de veces, se podía distinguir un detalle que pasaba desapercibido a simple vista. Durante una fracción de segundo, la persona parecía estar mirando directamente hacia algo, y su expresión no era de terror, no era de dolor, no era de sorpresa, era de reconocimiento, como si en ese instante final comprendiera algo, como si entendiera exactamente qué estaba viendo. Y, peor aún, como si aquello que estaba detrás también la estuviera reconociendo a ella. Ese descubrimiento llevó a una teoría que nadie quiso aceptar públicamente. Una teoría que explicaba por qué la entidad necesitaba que las personas miraran. Según esta hipótesis, aquello no podía interactuar completamente con alguien, hasta que esa persona lo reconociera visualmente, hasta que existiera un contacto directo, un instante en el que ambos se percibieran mutuamente, como si la mirada humana fuera el último paso necesario para permitirle actuar, una especie de permiso involuntario, una confirmación de presencia. Y eso explicaría algo aún más inquietante, porque significaba que la entidad no solo seguía a las personas después de escuchar la grabación, sino que permanecía junto a ellas todo el tiempo, en silencio, sin moverse,
esperando durante días, semanas, incluso años, hasta que, inevitablemente, ocurriera ese único instante. El instante en que, por curiosidad, miedo o simple reflejo, la persona finalmente decidiera mirar. Y hoy, la grabación sigue existiendo. No está almacenada en un solo lugar. No pertenece a ninguna plataforma. No tiene un origen rastreable. Simplemente aparece en dispositivos nuevos, en carpetas vacías, en sistemas que jamás han descargado nada, siempre con el mismo nombre, siempre con la misma duración, siempre esperando. Pero quienes han investigado el fenómeno durante años coinciden en algo aún más inquietante. El archivo no aparece al azar. Siempre surge en el dispositivo de alguien específico, alguien que, sin saberlo, ya ha sido elegido. Porque la grabación no es una invitación, no es una advertencia, ni siquiera es una amenaza. Es solo el último paso de algo que ya comenzó mucho antes, algo que, incluso ahora mismo, podría estar sucediendo en silencio, detrás de ti, sin respirar, sin moverse, esperando pacientemente el único instante que necesita, el momento exacto en que, por un impulso imposible resistir, decidas girar la cabeza. Y cuando eso ocurra, no escucharás nada. Porque, para entonces, ya será demasiado tarde para entender que nunca estuviste escuchando una grabación. La grabación era la que te estaba escuchando a ti. Si te atreviste a llegar hasta el final, asegúrate de suscribirte al canal, dejar tu like y escribir en los comentarios desde qué lugar del mundo estás viendo esto. Y, sobre todo, cuéntanos algo. ¿Acabas de mirar detrás de ti? ¿O todavía no te atreves?